El efecto de la Biblia en el cerebro humano. La Biblia, uno de los libros más antiguos y leídos del mundo, no solo ha impactado la espiritualidad y la cultura, sino también el cerebro humano de maneras fascinantes y profundas. Más allá de su mensaje espiritual, la lectura y reflexión de sus textos puede desencadenar cambios medibles en nuestra actividad cerebral, emociones y comportamientos. Número 1. La neuroplasticidad y la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nuestro cerebro pone en marcha un proceso llamado neuroplasticidad, que es la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Esto ocurre especialmente cuando meditamos en sus enseñanzas, reflexionamos sobre pasajes profundos o aplicamos principios como el perdón o la gratitud. Estas prácticas pueden fortalecer áreas del cerebro relacionadas con la autorregulación, la toma de decisiones y la empatía. Meditación en la palabra, leer versículos y repetirlos mentalmente, activa la corteza prefrontal, una región clave para el control emocional y la toma de decisiones conscientes. Formación de nuevos hábitos. Reflexionar sobre valores bíblicos como la paciencia o el amor fortalece las conexiones neuronales asociadas con conductas prosociales, promoviendo un cambio real en la personalidad. Número 2. Reducción del estrés y la ansiedad. Estudios han demostrado que leer la Biblia regularmente puede reducir el estrés y la ansiedad. La práctica de leer, orar y meditar en los textos sagrados activa el sistema nervioso parasimpático, que induce un estado de calma y relajación. Esto se debe a que la oración como mindfulness, al orar o meditar en pasajes bíblicos, el cerebro entra en un estado similar al mindfulness, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Palabras de esperanza, frases como "no temas, porque yo estoy contigo", que se encuentra en Isaías 41:10, pueden calmar el sistema límbico, la región emocional del cerebro, proporcionando consuelo en momentos difíciles. Número 3. Estímulo de la gratitud y la felicidad. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la gratitud, como en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Este enfoque en la gratitud tiene efectos positivos en el cerebro, especialmente en el sistema de recompensa, liberación de dopamina y serotonina. Practicar la gratitud, tal como sugiere la Biblia, estimula la producción de estos neurotransmisores, asociados con el bienestar y la felicidad. Cambio de perspectiva. La lectura regular puede entrenar al cerebro a centrarse en lo positivo, reprogramando la forma en que enfrentamos los desafíos diarios. Número 4. Aumento de la empatía y el amor al prójimo. Considero que este punto es de suma importancia en la sociedad en que vivimos hoy. La Biblia, especialmente en los Evangelios, enfatiza el amor, la compasión y el perdón. Estas enseñanzas pueden moldear las áreas del cerebro asociadas con la empatía y las relaciones humanas. Activación de la corteza cingulada anterior. Reflexionar sobre principios como el que encontramos en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se activa esta región del cerebro, ayudándonos a sentir empatía y conexión con los demás. Perdón y salud mental. Perdonar, como Jesús enseñó, no solo libera el corazón, sino que también reduce la actividad en la amígdala, una estructura cerebral relacionada con el miedo y la ira. Número 5. Estímulo de la creatividad y el pensamiento crítico. La lectura de la Biblia, con sus metáforas, parábolas y poesía, estimula el hemisferio derecho del cerebro, que está relacionado con la creatividad y la imaginación. Al mismo tiempo, los análisis y debates sobre sus enseñanzas activan el hemisferio izquierdo, encargado del pensamiento lógico y crítico. Imaginación activa. Pasajes como el Salmo 23, "El Señor es mi pastor", invitan al lector a visualizar escenarios pacíficos, llenos de tranquilidad y esperanza, fortaleciendo la capacidad creativa. Debate y reflexión. Interpretar textos complejos. Fomenta habilidades analíticas y el pensamiento profundo. Número 6. Conexión espiritual y propósito. El estudio de la Biblia puede fortalecer el sentido de propósito y pertenencia,
lo que tiene un impacto directo en la salud mental. Sentir que la vida tiene un significado trascendental activa el córtex prefrontal, mejorando la resiliencia y la capacidad de manejar la adversidad. Liberación de oxitocina. La sensación de conexión con Dios y con los demás durante la lectura estimula este neurotransmisor, conocido como la hormona del amor, red neuronal de la espiritualidad. Estudios muestran que las prácticas religiosas, incluida la lectura de textos sagrados, fortalecen esta red en el cerebro, promoviendo paz y satisfacción. La Sagrada Biblia es un libro que transforma mente y espíritu. La Biblia no es solo un texto religioso, es una herramienta poderosa que, cuando se lee con intención, puede transformar el cerebro y la vida de las personas. En un mundo lleno de distracciones y estrés, sumergirse en sus palabras puede ofrecer una experiencia de renovación mental, emocional y espiritual. Cuéntame en los comentarios si tú habías analizado los beneficios que ha traído a tu vida la lectura de la Biblia, o si conoces a personas que cambiaron su vida radicalmente cuando comenzaron a estudiar la Biblia. Ahora que ya conoces esta información, muy importante, es tiempo de tomar acción. Ahora es el tiempo, porque aún tenemos la Biblia a nuestro alcance, ya que existió un periodo de tiempo en que la Biblia fue prohibida, porque sabían que hay un impacto muy grande cuando se estudia este sagrado libro. Lamentablemente se acerca de nuevo el tiempo en que la Biblia será prohibida de nuevo. Es por eso que debemos aprovechar ahora. Si tienes una Biblia en casa, por favor te invito a leer este hermoso libro. Y si no la tienes, por favor haz lo posible de conseguir una. Y si ya tienes una y aún no la estudias, quiero preguntarte, ¿estás listo hoy para dejar que su mensaje impacte tu cerebro y transforme tu vida también? Escríbelo en los comentarios y comparte este video con más personas para que conozcan estos beneficios de leer la Biblia y así también tomen su decisión. Y si te gustan los temas bíblicos, puedes suscribirte para que juntos aprendamos más y fortalezcamos nuestra fe, ya que en este canal encontrarás mensaje de Dios para tu vida. Aquí te dejo unas recomendaciones de videos que te ayudarán a conocer más de la palabra de Dios. Espero que te gusten y nos vemos en un próximo video. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Hasta pronto y bendiciones.